Buenos días, iglesia, muchas bendiciones. En este domingo tan especial vamos a invitarte, mi hermano Alex y yo, a que te dispongas a entrar en la presencia de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estás, en tu casa, junto con tu familia, ahí conectado. Levanta tus manos y dile: Dios, gracias por esta oportunidad que me das de nuevo de glorificar tu nombre y exaltarte. Tú eres fiel, cuán asombrosas son tus maravillas, Señor. Tú eres magnífico, tú eres glorioso. Bendito seas, Señor. Aleluya. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, que ya no puedo contarlas. Misericordia me da día tras día, tu canto en mi boca estará. Y grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Así es, Señor, tú eres grande. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, que ya no puedo contarlas. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras. Tuyo es todo imperio. Y grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Amén. Así es, grande eres tú, Señor. Te alabamos y te glorificamos en esta mañana. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Y cuando el mar me dice te hundirás, me das tierra firme y puedo cruzar.
Dios y harás. Eres Dios de ayer, eres Dios que está. Sabes lo que fue, sabes que vendrá. Eres gran, yo soy, tú me sostendrás. Tú eres mi Dios, en ti puedo confiar. Eres la fuerza que mueve mi vida. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, mi vida has cambiado, salvado. Yo vivo por tu gran amor, por tu gran amor. Eres mi Dios y tú harás. Eres mi Dios y tú harás. Eres mi Dios y tú harás. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Y a Dios sea la gloria y la honra para siempre. A Dios sea la gloria y la honra para siempre. Tú eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Amén. Así es, Señor. Tú eres Dios y harás. Conforme a tu voluntad nos llevarás más allá de lo que nosotros imaginamos o pensamos. Oh, digno, digno. A ti sea toda la gloria. Oh, iglesia, alaba al Señor en esta mañana. Bendice su santo nombre. A ti, Jesús.
cantamos hoy solo a ti. A ti, Jesús, cantamos hoy solo a ti. Levantamos nuestras voces y nuestras manos como ofrenda de amor. Recibe hoy nuestra ofrenda de amor. A ti, Jesús, cantamos hoy solo a ti. A ti, Jesús, cantamos hoy solo a ti. Levantamos nuestras voces y nuestras manos como ofrenda de amor. Recibe nuestra ofrenda de amor. Oh, a ti, Jesús, cantamos hoy en esta mañana. Dile conmigo. A ti, Jesús, cantamos hoy solo a ti. Levantamos nuestras voces y nuestras manos como ofrenda de amor. Recibe hoy nuestra ofrenda de amor. Nuestra ofrenda de amor. A ti, Jesús, sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos en tu presencia, Señor. En tus brazos estamos, Señor, en tus manos estamos. A ti sea toda la gloria. Oh, hermano y hermana, alabemos a Dios en esta mañana. Sigamos en ese mover de adoración, ese sentir de adoración. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, el espíritu humilde, y para vivificar el corazón quebrantado, sea la gloria, honor, alabanza al que reina por los siglos, y su nombre santo es. A el alto y sublime que habita la eternidad, quebrantado y humilde de espíritu,
habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Sea la gloria, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es, y su nombre santo es, y su nombre santo es. A él que sea la gloria, a él sea la gloria. Bendiciones. Te invitamos todos los domingos a nuestra reunión dominical a las 10:30 am por nuestro canal de YouTube Asamblea de Gozo. Será un tiempo para adorar, alabar, dar gracias y crecer en la fe. Te esperamos. Buenos días, Iglesia Asamblea de Gozo. Bienvenidos. La paz, el poder de Dios está con nosotros. Usted que viene por primera vez, que nos ve por primera vez, muy bienvenido. Dios tiene una palabra para su vida hoy. Estamos hablando de el instrumento útil. Ser instrumentos de Dios, ser completamente útiles a nuestro Señor. Vamos a situarnos en el libro de Hechos. Hechos capítulo 9. Y en primer lugar vamos a hablar de Pablo, el apóstol Pablo, y específicamente el llamado del apóstol Pablo. Hechos capítulo 9, del 13 en adelante dice: al acercarse a Damasco para cumplir con esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo, en ese entonces era su nombre, cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate y entra en esta ciudad, y se te va a decir lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando quiso abrir los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta la ciudad de Damasco y permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Tenemos el apóstol en esta situación. Antes de ser apóstol, él siendo fariseo, de la clase dirigente, a raíz de todo el
la obra de Jesús, de sus discípulos, de sus apóstoles, ya habían crucificado al Señor y seguían yendo en contra de todos los que seguían las palabras de nuestro Señor Jesús. En ese entonces a los discípulos, a los apóstoles y a la iglesia les decían los del camino, y los seguían y los buscaban, y entre ellos Pablo había recibido autorización para seguir el pueblo de Dios con órdenes muy claras de despojarlos de sus pertenencias si seguían la voz de Jesucristo, que los líderes religiosos consideraban que era una farsa, que estaba mal. Les quitaban propiedades, los hacían despedir de sus empleos, huir, hasta los castigaban y aún tenían el poder por la ley, según ellos, de matar a los que conocían de Jesús, porque consideraban que estaban yendo en contra de la ley con herejías y que de acuerdo a la ley debían, si se habían apartado de la doctrina y de la ley, debían matarlos. Usted sabe que ellos ignoraban realmente que Jesús el Señor había cumplido ya toda la ley y trajo también la gracia del Señor. Tú y yo cumplimos la ley del Señor a través de Cristo. El primer mandamiento de amarás al Señor con todo tu corazón, tus fuerzas, con toda tu mente, lo cumplimos en Jesús mismo. Y el segundo, que está resumiendo toda la ley, Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor. Y quien hace estas dos cosas cumple toda la ley en Cristo. Pero a través de Cristo se paga por el pecado. No se perdona pecados si no hay derramamiento de sangre. El pago del pecado es la muerte, y para perdón de pecados hay que derramar sangre. Y Jesús no solo derramó su sangre, sino que murió cumpliendo la ley para nosotros. Y en cuanto a la justicia, nuestra justicia humana no servía y no sirve porque está llena de manchas de pecado. Entonces Jesús nos entregó también la justicia de Él sobre nosotros. Dio su vida por nosotros, nos lavó de los pecados, nos da la vida en lugar de la muerte, porque murió a través de destruir la carne, la muerte, el pago por nuestros pecados, y al mismo tiempo el poder de la resurrección, porque Él resucitó, y también nos da su justicia, nos viste de su justicia, y Dios nos ve a través de la justicia de Cristo, obviamente, como si tú y yo nunca jamás hubiésemos pecado. Pero entonces, en ese contexto, todavía los fariseos y todavía todos los saduceos y todo el Sanedrín entero perseguían a la iglesia de Jesucristo, nuestro Señor Jesús, la iglesia santa de Dios, el pueblo santo, el linaje espiritual, el linaje verdadero. Y Pablo o Saulo en este entonces ya había hecho que muchos cristianos verdaderos huyesen, se fueran, había maltratado a muchos, había despojado a muchos, estuvo cuidando la ropa de los que lapidaban, apedreaban al diácono Esteban. Esto era el apóstol en ese entonces. Sí que conociera al Señor, y teniendo permisos también escuchó que habían muchos que se habían refugiado de los cristianos, los del camino, los seguidores de Jesucristo, en la ciudad de Damasco, y sale para ese lugar, sale para ese país y sale también para ese lugar. Y cuando estaba en camino, entrando casi, una luz del cielo brilla inmediatamente y lo tumba, lo tira al suelo. No se puede saber si iban caminando, no se puede decir si iban a caballo, a camello, en otra forma de transporte. Lo que sabemos es que Dios lo derriba, los tumba al suelo. El brillo era muy profundo alrededor y le empezaron a hablar. Y entonces Saulo cae al suelo y oyó esa voz que le dice: hey, Saulo, Saulo, ¿por qué me andas persiguiendo a mí? Usted sabe que el que persigue a la iglesia está tocando directamente con Dios, con Jesús. El que te persigue a ti como hijo de Dios o a mí, está tocando directamente con el Señor Jesús. Usted sabe que quien le dé hasta un vaso con agua a un pequeño
que es del reino de Dios, lo está haciendo para Jesús. Y Él va a pagar todas estas cosas. Pues aquí Saulo estaba atacando a Jesús mismo. Y Él le dice, me estás persiguiendo, Saulo. Pero Señor, ¿quién eres tú? Y Él le dice, soy Jesús, a quien tú persigues. Y debes levantarte y entrar a esa ciudad y se te va a decir lo que debes hacer. Dios mismo se inició y se anticipó para hacerle un llamado a este hombre que, aunque estaba en el camino de la ley, era enemigo de Dios mismo y de Jesús mismo por ser religioso. Eso pasa con los religiosos. Pueden llegar a matar, a destruir personas por su religión, creyendo que sirven a Dios, y estaba muy mal. Aunque era un hombre decidido de carácter, con una pasión santa y fuego y celo por el Dios Todopoderoso, ya estaba equivocado. Aunque sabía mucho, un erudito en la palabra, educado a los pies de Gamaliel, había perdido la esencia, la verdad de la ley, que es el amor. Aunque la ley viene para mostrar el pecado y mostrar que Dios es santo y que somos pecadores, porque para eso está la ley, mas no para salvar. La salvación entonces tiene que ser por gracia, porque la ley nos muestra la culpabilidad del pecado. Y si hay arrepentimiento, entonces el amor de Dios, aunque somos pecadores y no merecemos su perdón, nos perdona, y por eso Él murió por nosotros. Él muere para cumplir la ley y también lo hace por amor y por su gracia, porque nada de esto merecíamos tú y yo. Nada absolutamente, y el Señor quiere ayudarnos y bendecirnos y cuidarnos y salvarnos, y ya lo hizo. Era el turno de este hombre, pero Dios lo quería en el reino, porque muchas veces el diablo quiere desviar el destino, el futuro de las personas, aún desde antes de nacer, en el vientre de sus madres o en la misma infancia, al crecer. Los quiere destruir. Tiene a tantos que están extraviados y perdidos. Entonces todo su carácter, capacidad, inteligencia, habilidades, dones, los están usando en el camino equivocado. O sea que lo están haciendo o para ser vistos por los hombres y ser famosos, o muchos están por buscar la fama y la riqueza, haciendo pactos directamente con el diablo. Todos ellos muy perdidos. Y así les roba el llamado, el propósito y la vitalidad de sus vidas. Aquí Dios interviene directamente, porque el diablo no puede hacer lo que le dé la gana. Dios tiene sus planes, y Dios dijo, este hombre está destinado a estar conmigo en mi reino y no persiguiendo mi iglesia, al contrario, sirviendo a mi iglesia y no persiguiéndome a mí como su Señor y Salvador, el Señor Jesús, sino sirviéndome a mí como su Señor y Salvador. Así que ese mismo celo de Pablo, Dios lo quería usar, y su carácter y sus habilidades y su inteligencia y todo lo que se había preparado, sus estudios, para la iglesia verdadera, el reino de Dios. Pablo se había quedado cortito con la ley y no habían entrado lo que la palabra hablaba del Señor, trayendo gracia y cambiando un corazón de carne ligado al pecado por un corazón nuevo que nace desde el amor y desde el Espíritu, una vida nueva. Y entonces el Señor interviene. Dios mismo lo detiene. Cuando Dios quiere permitir algo, lo permite. Y cuando quiere detener algo, lo detiene. Y cuando quiere decir algo, hasta aquí es. Ese es nuestro Dios. Y va por Pablo y le da esa revelación celestial, una luz del cielo y una voz que le dice exactamente lo que hay. Y es un testigo, y son testigos y un testimonio los que estaban con él. Aunque vieron todo el movimiento, no entendían lo que pasaba. Otra versión dice que no escuchaban nada, pero las otras versiones dicen que aunque escuchaban como una voz, no lo entendían, no sabían. El impacto es tan fuerte, tan celestial, tan divino, que la conversión de Saulo o Pablo fue inmediata. El Señor le dice, ahora ven, porque te voy a mostrar lo que debes hacer. Te voy a decir tu propósito verdadero en la vida. Te voy a mostrar exactamente lo que quiero para tu vida,
para tu vida, para mi vida, el propósito de nuestras vidas. Cuando lo entran, se dan cuenta que la luz era tan fuerte que le había lastimado a Pablo, Saulo, sus ojos. Era como unas escamas, dice más adelante, que habían quedado en sus ojos y no podía ver. Tal vez Dios estaba cambiando la perspectiva de Pablo. Lógico, tal vez Dios quería cambiar su vista, su visión, su manera de ver las cosas y de entenderlas. Era un cambio total para este hombre. Dios inicia llamando a este hombre y luego vamos a ver el propósito de Pablo. En el verso 10 dice que en Damasco había un hombre, un creyente, llamado Ananías. Y cuando Ananías estaba por allá en la ciudad y a Pablo apenas entrando a Damasco, Dios ya le estaba comunicando también a Ananías, le habló en una visión, directamente el Señor Jesús. Esa manera de hablar del Señor tan hermosa nos muestra este pasaje. O aparece en un resplandor y en medio de ese resplandor esa luz poderosa que puede herir la vista, que hace que caigamos de la fuerza con que aparece, de rodillas postrados, y una voz celestial, hermosa, la voz de nuestro Señor, la voz de nuestro Creador, de quien nos ama, y le dice exactamente lo que tiene que hacer de manera audible. Pero ahora a Ananías, que también andaba en Damasco, el Señor le habla a través de una visión. Este hombre estaría orando, estaría ahí en el lugar de oración con el Señor, y Dios le da por su nombre. Dios conoce nuestras vidas. En Isaías hemos hablado que nos conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre, por el nombre que el papá y la mamá nos puso. Él se las conoce todos. A este le dijo Saulo, Saulo, y al otro le dice Ananías, Ananías. Sí, Señor, aquí estoy. Y también el Señor le dice, mira, Ananías, hay algo que vas a hacer para mí, para mi reino. Vas a ir, y le da la dirección. No tenían todos estos instrumentos tecnológicos como el Waze, como todas las otras rutas para ir rápidamente a la dirección. Dios mismo le dice la dirección. Te vas a ir a una calle que se llama Derecha. Y hay una casa allí en esa calle que vive un Judas. Vas a preguntar por Judas, el que vive en la calle derecha. Y cuando llegues allá también vas a decir, mira, aquí llegó un hombre de Tarso, de ese lugar de Tarso, y es un extranjero y es judío, pero al mismo tiempo habían comprado la ciudadanía de Roma, así que sus padres tenían algún dinero, porque comprar esa ciudadanía tenía mucho costo en ese entonces. Le dice, pero mira, él viene de Tarso y se llama Saulo. ¿Para qué más? ¡Qué maravilla! Y Dios lo ha hecho muchas veces con muchos de nosotros. Nos ha dado lugares donde llegar, nombres de personas o sitios, y ahí luego Él muestra su gloria. Es hermoso las cosas que Dios hace. Y el Señor le dijo, debes ir allá, porque Saulo está orando, conectado en la presencia de Dios. Y yo también le mostré en visión a él que un Ananías iba a entrar allá y le iba a poner las manos sobre la cabeza y lo iba a sanar de la vista. Qué maravilla como Dios trabaja con sus siervos. Dios quiere trabajar a través de ti, a través de mí. Quiere trabajar con nosotros desde que creó a Adán y Eva. Ha sido el propósito de Dios trabajar a través de sus hijos, sus hijas, todo el tiempo. Una cosa que el diablo le da la envidia de que estaba trabajando bien antes. Cuando era bueno, el diablo se llamaba Lucero, y luego de allá, pum, por estar mal, perdió el trabajo y lo perdió todo. Ahora él tiene tanta rabia de que tengamos propósito para servir al Señor, que él quiere destruirlo todo, pero Dios no lo permite. Y Dios aparece y le dice directamente, Ananías, ve, debes ir por este hombre y orar por él, y quiero que recobre la vista y otras cositas más. Pero él le dice, Señor, 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 Señor. Este es un problema muy grande. Y el Señor le dice en el verso 15, ve sin decirme nada más. Ahora Ananías lo que le dice es, ese es el hombre que persigue tu iglesia. Me estás mandando allá, ¿qué me irá a hacer a mí y a los fieles? Vino aquí para destruirnos a todos. Pero Dios le dice, a ver, Ananías,
te escucho, es verdad lo que le está haciendo, pero he decidido cambiarlo. B, porque es mi instrumento elegido. Cuando Dios elige a alguien, aunque ni siquiera la misma persona sepa que Dios lo eligió y esté haciendo muchas cosas que no son las que Dios quiere que haga, Dios mismo se va a aparecer y lo va a mover todo y te va a llamar y te va a dar el propósito verdadero para tu vida. Y a este también le dice, este es diferente ahora. Antes era un perseguidor de la iglesia, ahora será mi instrumento elegido. Él va a llevar mi mensaje directamente a los gentiles. ¡Qué maravilla! A los que no eran de nacimiento judíos, israelíes. Dios quiere este trabajo. También lo voy a poner ante reyes. Muchos de ellos serán también no judíos, no israelíes. Y también va a ir a mi pueblo Israel. Y le voy a mostrar cuánto le va a tocar sufrir por mi nombre. Si anda haciendo mi voluntad, supuestamente ahora sí la va a hacer. Y ahora le va a tocar mucho más complicado. Es interesante que desde acá Dios le da ese propósito a Pablo. Cuando le dice, va a ir a los gentiles y a unas reyes, vemos el desarrollo del ministerio de Pablo, este apóstol, que Dios le cambia ese nombre de Saulo por Pablo. Y vemos que empieza a llevar el evangelio a todas las naciones de esa época, a muchas partes, en muchas regiones del Asia. Llegó en muchos territorios que actualmente sería Turquía y muchos más. Estuvo muy cerca por Roma, estuvo llevando gente, algunos creen que llegó hasta España misma. Y a otras regiones dicen que empezando los límites hacia África. Y estuvo en todos estos lados. Y efectivamente, si estudias la vida de Pablo, habló con muchos reyes, autoridades, eminencias de las cosas del Señor, para que quedaran establecido que Dios les había mandado la palabra, creyesen o no creyesen, ahora traían el conocimiento y quedaban informados de la palabra del Señor. Si no se arrepintiesen, quedaban responsables de que les hablaron. Y si se hubiesen arrepentido o se arrepintieron, muy bueno, porque Dios usó toda esta palabra de verdad para sacarlos de toda mentira. Así fueran reyes, así fueran líderes, administradores, así lo hizo. Pero luego dice, y también al pueblo de Israel, porque al final Pablo también predica en lugares donde estaban los judíos, en sinagogas, en otras partes, y ayuda a la obra de otros apóstoles. Así que no solamente es un apóstol a los judíos, a los que estaban en la dispersión, sino también a Israel, como así lo muestra la palabra del Señor. Ahora, después de que Dios inicia el llamamiento, le da el propósito a este hombre, le va a empoderar también. En tercer lugar, Pablo recibe ese poder de Dios. Dios lo va a empoderar, le va a dar poder para cumplir su llamado. Verso 17, así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, ya no tenía miedo, ya Dios había tratado con Ananías, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, aleluya, me ha enviado para que recobres la vista y también para que seas lleno del Espíritu Santo. Maravilloso, maravilloso. Mira que los religiosos como Pablo, como Saulo en ese entonces, bueno, vamos a empezar a decirle Pablo desde ahora. Él servía al Señor bajo la ley, pero carecía del Espíritu Santo de Dios. No se puede recibir el Espíritu Santo si no hay arrepentimiento y un lavamiento en la sangre de Cristo, en la obra del Cordero de Dios por nuestros pecados, nacer de nuevo, resucitar en Cristo, morir en Cristo, ser perdonado.
Por eso es la obra del Señor Jesús, para que el Consolador viniese, el Espíritu Santo. Y aunque este era un hombre muy dedicado, no tenía ni a Jesús, ni a la verdad de Dios, ni al Espíritu Santo, ahora lo recibe. Entonces, al instante cuando oraron por él, las escamas, como escamas, algo cayó de sus ojos, recobró la vista, y luego se levantó y el bautismo de Dios cayó sobre él y fue bautizado. Después comió algo, recuperó fuerzas y estaba empoderado, cambiado, transformado y listo para servir las cosas del Señor. Tenemos que entender si ese bautismo inmediatamente es en el Espíritu Santo también. Pero Pablo también se bautiza en agua. Se sumerge ahora para seguir las enseñanzas del Señor Jesucristo. Usted sabe que nos sumergimos en el nombre de Jesús porque seguiremos sus enseñanzas, o en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Sé que algunos andan peleando si debe ser en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y otros en el nombre de Jesús. Pero está bien para mí que sea la Trinidad de Dios, amén, o que sea el Hijo de Dios, amén. Entonces, cuando lo bautizan también, entonces al bajar sobre las aguas, estamos muriendo al pecado, a la naturaleza del pecado. Es como si muriésemos con Cristo en esa cruz, pero cuando nos levantan del agua, habla la vida nueva, seguiremos a nuestro Salvador, seguiremos sus enseñanzas, somos sus testigos, el derecho a la resurrección, a una vida nueva. Es un acto de obediencia, demostrar en quién hemos creído. Y Pablo pasó por todo ese propósito del Señor. Vamos a explicar unas cosas. Pablo no era humanamente el más apto para servir a Dios, pero Dios vio su corazón y Dios lo escogió. Esto es interesante porque nos puede causar controversia. Pablo, como le hemos dicho, mostraba un celo profundo por Dios, pero estaba desviado completamente. Estaba desviado en el lugar que debía estar y en su propósito que debía tener, en la labor que debía estar. Por eso Jesús mismo, como lo captura y también lo prepara, y también el Señor lo va a comisionar. Le va a decir, bueno, de ahora en adelante gastarás toda tu vida y tu ser y talentos e inteligencia y preparación y academia en las cosas de mi reino. Usted sabe que es el apóstol que más tradujo, reveló, inspiró la escritura del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. Le sigue el apóstol Juan. Pero bueno, es muy interesante cómo Dios utilizó también al apóstol Pablo. Fue un encuentro único, fue completamente sobrenatural, poderoso. Testigos, como ya dijimos, algo que nadie debe olvidar, especialmente para no olvidarlo jamás, Pablo. Ya dijimos su propósito en el verso 15, llevar el mensaje a los reyes, a los gentiles, a todo el mundo y al pueblo de Israel también. Pero todo esto iba a tener un precio, iba a costar muchas cosas. Y de antemano Dios le dijo, mira, al hacer esto, al predicar de mí, al abrir brecha por primera vez a tanta gente, abrir caminos en lugares que adoraban ídolos, otras situaciones, personas, demonios, culturas extrañísimas, como la cultura griega que había todavía quedado en el mundo de ese entonces, su influencia, y ahora la cultura romana y otras cantidades de gentes que tenían estilos de vida, hasta lenguaje y formas de vestir, comer totalmente diferentes. Esto iba a traer sufrimiento mientras se establecía el evangelio. Llegar a lugares donde nunca antes se ha escuchado el evangelio y tienen otras creencias, religiones, idolatrías y cosas, culturas, etcétera, va a causar un impacto y necesita la presencia de Dios para permanecer, la sabiduría de Dios para traer la santa palabra del Señor, porque muchas de las cosas de Dios para ellos es algo nuevo y es la verdad de Dios. ¿Y cómo llevarlos en la verdad de Dios y salgan de tanta maldad de tantos años y un estilo de vida que puede ir tan en contra de las escrituras de tantos años? Hay un precio que pagar y ese precio iba a traer
mucho sufrimiento, iba a traer mucho sufrimiento, pero también iba a traer muchas alegrías. Los que hemos estudiado la obra de Pablo, la vida de Pablo, lo vemos en muchos momentos muy alegre y en otros momentos en dificultades muy grandes. En quinto lugar, Pablo, Dios lo escogió y le da ese legado y le da la obra que tiene que hacer. Lo hemos dicho, se levanta a predicar muchas ciudades, muchas almas se convirtieron por medio de este hombre. Estuvo ante los reyes y testificando, fundó muchas iglesias, tal vez no eran tan numerosas, las iglesias en ese entonces podían empezar con 5, 7, 10, 15 personas, y eran las iglesias, pero también podían ser muy grandes, mucho más grandes también. Entonces él funda iglesias en Corinto, en Roma, en Galacia, en Gálatas, a los Gálatas, Galacia, a los filipenses, a los tesalonicenses, en Éfeso, los laodicenses y posiblemente muchas más de las que menciona el Apocalipsis y el Asia Menor. Él escribe cartas de doctrina y también escribe con Lucas, y tenía este hombre griego alrededor de él que era médico y lo hace escribir aún el libro de Hechos. Y este es un apóstol con el mayor contenido de palabras de Dios para nosotros. ¿Cuál es el costo que le tocó a este apóstol del Señor? Sitúa tu Biblia en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 22 al verso 23. Dice la palabra de Dios, segunda a los Corintios 11, 22, 23. Dice, son ellos hebreos, está hablando Pablo. Yo también lo soy. Son israelitas, también lo soy yo. Son descendientes de Abraham, también yo. Son siervos de Cristo, yo también, como si fuera loco. Yo he servido a muchos, he trabajado mucho con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, me han azotado innumerables veces, enfrenté la muerte repetidas veces y ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. En 5 ocasiones les trozaron la espalda a este hombre. Tendría cicatrices en su cuerpo por todo lado. 3 veces fui azotado con varas. Una vez fui apedrado, que ustedes saben esta historia, quedó como muerto. Y luego lo atendieron, lo bajaron por un canasto, porque la ciudad estaba cerrada para que huyera. Si se daban cuenta que no había muerto, lo remataban. Sufrí 3 naufragios también. Una vez pasé noche y día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes peligrosos, peligro de ríos, ¿cómo será? Peligro de ladrones, peligros de mi propio pueblo buscándome los judíos. Muchos gentiles muy enojados también me perseguían. Enfrenté peligros en las ciudades, peligros en los desiertos, en los mares. Enfrenté peligros de hombres que afirmaban ser creyentes, pasa mucho, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo por largas horas, soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed por causa del ministerio. No porque no tuviera plática, sino que las mismas situaciones del camino del naufragio perdían todo lo que tenían. En el camino se gastaban todo, tenían que salir rápido, dejar los víveres en las casas donde estaban muchas veces, pero él supo tener hambre y sed. He quedado sin nada que comer. He temblado de frío en muchos lugares. No he tenido la ropa suficiente para estar abrigado bien cómodamente. Y además de esto, llevo una carga, una preocupación por las iglesias que se han fundado. ¿Quién está débil sin que yo no me sienta en esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por el mal camino sin que yo no me preocupe? Si debo de jactarme, prefiero jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Dios el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno
de eterna alabanza sabe que no miento. Cuando estuve en Damasco, el gobernador, bajo el mando del rey Aretas, puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. Tuvieron que descolgarme también por un cesto y por esa canasta para escapar de él. Aquí tenemos el llamado de un instrumento útil. Tú necesitas en primer lugar ser llamado del Señor de una manera contundente. En segundo lugar, saber tu propósito. En tercer lugar, recibir el empoderamiento de Dios. Y también necesitas que ese legado y esa obra crezca y salga adelante. Y también el Señor te va a mostrar si haciendo esta obra vas a tener dificultades. No te detengas, no tengas miedo, porque también vendrán días de sufrimiento, pero vendrán días de mucha alegría y de muchas bendiciones. Tú eres el instrumento del Señor. Así como eres, es el que Dios necesita. Tu mujer eres la que Dios va a usar en bendición. Tu matrimonio va a ser usado. Tu vida, aunque sea muy joven, serás usada si te entregas al Señor y una revelación directa al Señor. Él mismo te ubicará y cuando lo haga, debes salir. Será tu vida más plena, servir al Señor y obedecer al Señor. Repite esta oración conmigo. Señor, quiero que me uses como a este hombre Pablo en tus escrituras, este apóstol. Quiero que hagas la obra en mi vida. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna, lléname de tu espíritu, guíame donde debo estar, con quienes debo estar para aprender lo que debo hacer y hacerlo para ti. Y nosotros estamos para indicarte cómo debes servir al Señor, qué debes hacer, empoderarte para que cumplas el llamado del Señor para este tiempo tan necesario y muchas oportunidades de llegar a muchas personas y hacer la obra del Señor. Aquí nuestro link, comunícate con nosotros. Queremos enseñarte. Los que te hablaron de nosotros, acércate a ellos para que este llamado no se pierda en tu vida y te ayudemos más. Si te comunicas con nosotros, oraremos si hay enfermedades, te ayudaremos a crecer en la palabra del Señor. Si tienes problemas económicos o de alimentos, estamos para ayudarte, para bendecirte. Ven con nosotros a Asamblea de Gozo. Nos veremos en bendiciones esta semana. Bendiciones, iglesia. Bendiciones. Nos veremos. Bendiciones.